Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, nos estamos poniendo un poquito al día con estrenos que han ido saliendo, pero es que vamos un poquito a tope con el tema de las reacciones que vamos haciendo cada día, que al final más o menos sacamos 4 vídeos diarios y es complicado para nosotros, sobre todo en estas fechas. Estamos intentando ponernos al día, Si ¿vale? lo malo es esta fecha, ¿eh? Claro, efectivamente. Así que sé que lo habíais pedido, el nuevo vídeo de Band-Maid y aquí lo tenemos. Without Holding Back. Y bueno, pues vamos a ir revisándolo, reaccionando, comentando. Y aquí lo tenéis, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, ¿esto es un tema instrumental o qué? Porque parece, ¿no? Sí, estáis aquí ahí con el teclado. Taiki, que, bueno, me encanta porque esta banda si no sabes tocar un instrumento, no te preocupes, que entre Toca todas las te, otras, te efectivamente. ayudamos. Es decir, Miko aprendió a tocar la guitarra, Saiki ha aprendido a tocar el teclado, y además que creo que en ambos casos es Kanami la que los enseña, ¿no? Entonces tiene esa faceta instructiva y de camaradería y Sí. de apoyar a sus compañeras, me encanta. Em, por cierto, guitarra nueva, por lo menos que yo recuerde de Miku, ¿no? Es otra Zamaitis nueva. No sé si es un modelo Signature, supongo que sí. También el nuevo modelo de Kanami era gris, ¿no? Y este es como verdoso. También, bueno, vamos a verlo. A ver si consigo una imagen clara de la Año nuevo. vida nueva. Mira, ¿lo es? Es una guitarra diferente, la de Miku. Bueno, vamos a ir por partes porque, bueno, llevamos muy poquito tiempo analizado, pero sí puedo ver que, claro, en directo es como mejor podemos ver a Band-Maid, es su esencia. No veo así mucha parafernalia, mucho ornamento, es un rock duro, puro y duro, con muchísima actitud, muy enfocado. Este tema es carne de directo, sin sutilezas y bueno, la batería de Akane muy constante, muy agresiva. Ha empezado Eh, con el doble bombo, nada más empezaba ya. sí, sí, golpes secos, muy echada hacia adelante, unos grooves muy rápidos, fills cortos, explosivos. Akane empuja esta canción de manera tremenda, ¿no? Es decir, se lleva con ella a la banda entera. El bajo de misa, mucho slap. Sí, eh, sí. y Se ha bueno, puesto el dedo de coga ahí y le estaba metiendo bien. el dedo biónico, sí. Un sonido grueso
es puro nervio, me gusta. Se percibe mucha presencia, mucha tensión, mucho poderío, ¿sabes? Sí, Me gusta, me gusta. Bueno, ya sabemos que Misa no se limita a hacer las típicas líneas de bajo, em, y con sus slides característicos, bueno, está fenomenal. Mm, Karami está con la guitarra haciendo como unos riffs cortantes, rápidos, mucho groove, am, jugando con los silencios, manteniendo mucha energía, como siempre, mucha precisión. Y Miku, claro, como el de momento el tema es instrumental, está ahí haciendo unos rasgueos de guitarra agresivos, me gusta, tiene mucho carácter el tema. Am, bueno, no vemos el público, no sé realmente, o no he visto yo al público, no sé si realmente es un concierto o es un directo, es decir, que están haciendo la grabación como si fuera un directo, pero que no hay público, no lo sé. Em, Visualmente es espectacular y me sí. encanta esas pantallas en acordeón, me gustan mucho. Em, Mucha actitud de Miku. Mucha, mucha. Es que, claro, la veo cada año que pasa más segura con su guitarra y tiene una actitud buenísima, Sí. siempre al frente. Y bueno, lo, la gracia es que Saiki no está en este momento cantando, está tocando el teclado. La veo muy concentrada. Concentrada, concentrada, eso te iba a decir, que no Muy. levanta la vista de... Sí, Se sí, nota que es principiante, que no está como Oreo, por ejemplo, que está tocando el teclado y está bailando, está haciendo cosas o subiéndose claro. encima. Sí, efectivamente. Efectivamente. Em, Me gusta mucho la producción, el sonido, todo está fenomenal. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos allá. A ver, un poquito que localice, era 1 minuto y poco lo que llevamos. Venga, seguimos.
menos mal que no había público. No, que no lo había visto yo en principio Ya, porque, ya, no, no, si no lo habían enfocado. claro, no lo habían enfocado porque yo al principio veía esto y las veía a ellas, pero no veía el público. Claro, cuando ya hacen tiran hacia atrás la Pues cámara claro, ya y se ya veo, digo, ve la público, cabeza, ¿eh? público y bastante público. Por cierto, me ha gustado varias cosas. Una es que la idea de que la voz que no existe en la canción la haga El Kanami. teclado. Bueno, sí, con la guitarra. Sí, pero lo que hace, verás, lo que hace con el teclado, que es un sintetizador que lo está haciendo Saiki, no lo considero que fuera la voz, pero sí considero, sin embargo, que la parte cantada sería lo que hace con Sí, tapping Kanami. sí, sí. Creo que esa sería la parte cantada. El eh, tapping con un dedo de la mano derecha nada más. sí, porque lo que está haciendo es. Qué tía, cómo toca la guitarra esta mujer, de verdad. Sí, me ha sorprendido muchísimo que se haya atrevido a hacer un solo de teclado Saiki. Ole por ella. Al igual que esa combinación de acordes rápidos de Miku también me ha gustado mucho. Em, Misa, pues también se ha marcado un solo de bajo en el que iba alternando graves y agudos. Lo hacía muy dinámico. em, y Akane reforzando todo eso con muchísimo peso con la batería. Mm, los riffs de Kanami, así como muy cortantes, es que me gustan muchísimo. Am, Voy de una a otra, pero es porque me van viniendo flashes de cosas que, claro, porque Akane me gusta porque es rápida, pero es estable. Es rock duro, pero hay cositas de Akane que golpea con la batería que tiene hasta un toquecillo punk que me gusta un montón. Em, ¿Cómo maneja el doble bombo? como- Además, estaba pendiente a cuándo lo hacía Ujú. y estaba ahí disfrutando como un enano. Sí, y esos feels breves y explosivos que te los coloca justo en los cambios, están genial. Vamos, es como, am, son como la señal de que va a haber el cambio a lo siguiente, es genial. El sonido propio que encuentra Misa en su bajo es un grave como ligeramente rugoso, un poquito saturado. Lo que digo muchas veces, que casi se percibe como una segunda guitarra, porque ya lo tuvo que hacer durante un tiempo y su técnica es híbrida de guitarra rítmica y bajo y queda chulísimo. Es que tiene una personalidad propia, Misa, con sus líneas, porque no se limita, digamos, a la raíz de lo que debería de ser el bajo. Hace muchas cosas, aparte de sus notas de paso, sus cromatismos, los slides característicos de ella, manteniendo esa tensión. Rellena muchos huecos, se une a la batería y a la guitarra rítmica. Es el pegamento del tema. Sí. Kanami es que hace una exhibición de diferentes técnicas, de musicalidad, además, sin invadir a los otros instrumentos, que es que eso muchas veces No, no, para los guitarristas solistas es complicado. Pero ella es que es como que está presente en todos lados, pero no. sin invadir a nadie. Es complicado. Es como Dios, está en todos los Sí, lados. es como la arquitecta del tema, ¿vale? Bueno, Bueno, ya vimos en el documental que cuando se pone a componer es como Miyako, que hace ya la canción y hace luego todo, se lo sí. pasa al resto y el resto ya pues aporta sus Claro. conocimientos a cada instrumento, pero, Sí, sí, pero en sí. principio es ella la que musicalmente compone la canción. Claro. De Miku me gustan esos rasgueos agresivos. Es un refuerzo constante. Me gusta porque
no sé, tiene una manera de tocar que como que, a ver si se me entiende, añade como una capa de suciedad al sonido, es decir, suciedad no que esté mal tocado, sino que el color, ¿no? De que quiere añadir al tema, porque eso qué es lo que aporta, aporta cuerpo, aporta densidad, aporta como en Akane, un cierto carácter punk que me gusta, ¿vale? Band Maid no deja de ser una fusión de muchas cosas dentro del hard rock, porque ellas van teniendo, van combinando como muchas cosas distintas y el resultado es el sonido Band Maid característico, em, movimientos amplios, visibles, ya, bueno, Miku es fundamental, ¿no? Eh, Sí, sí, que para sentir el sonido Band Maid. Y bueno, la gran sorpresa es Saiki con el teclado, que tiene mucho mérito. Se ve que ha avanzado mucho con su forma de tocar y hasta el punto de atreverse a hacer un solo, que lo ha hecho muy bien. Y el sonido de sintetizador le añade una capa muy curiosa a la mezcla. Me gusta mucho este tema. sí, sí, a mí también. Lo que pasa es que yo tan sintetizador a lo mejor no le hubiera puesto, pero Bueno, la verdad que le queda muy bien a la canción, ¿para qué nos vamos a a engañar? ver, de vez en cuando tendrán que ir experimentando con sonidos. Sí, no, claro. Así que lo mismo en otro directo prueban con otro efecto distinto y van viendo cómo va acogiendo la gente el tema o si les gusta más, les gusta menos. Los temas también van Vamos a ver. evolucionando. Va a gustar, hagan lo que hagan. Le pongas el efecto que les ponga, porque tal y como tocan estas cinco mujeres, pues te va a dar igual, pero Bueno, no acuérdate sé, de ese yo. tema de la balada que hicimos hace no mucho y dijeron que no tuvo tan buena acogida como se esperaba al principio. No, pero claro, es que te acostumbras a verlas en estos menesteres y cuando te hacen una balada, pues te quedas aquí como diciendo, me falta algo. Le falta algo. Pero que Bueno, las baladas de vez en cuando, oye, aún así es para dar un impresionante. respirito, Ujú. pues Mira, vienen bien. mira, aquí tengo una imagen de la nueva guitarra. El cuerpo parece como si fuera un híbrido entre esas curvas, me recuerdan a la Telecaster, pero claro, pero es que esta marca, la Zamaitis, cuidan los detalles, son guitarras preciosas. Bueno, pues amigos, nos ha encantado en definitiva el tema, tiene muchas cosas, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos y queréis apoyar al canal, pues se agradece el like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.